Así es En Ruta, esto es sano entretenimiento, palabra de Dios para ti, temas que bendicen tu corazón. Siempre hay espacio para la palabra de Dios y para los buenos recursos que nos comparten a las 7:30 de la mañana, una palabra poderosa. Este es el caso del doctor Johnny Pinzón, ya está a través de Facebook Live. Luego de ese excelente tema de Revista de Mujer, viene hablándonos sobre la crisis de fe. Óigame, que todos experimentamos, sobre todo en la pastoral. Buenos días, doctor Pinzón. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Suelten el cepillo, suelten el peine. Vamos a conectarnos con el Señor en esta mañana. Y donde quiera que estés, sepa que el Señor quiere bendecirte de manera especial. Sonríe, alégrate, relájate, Cristo te ama. Esta es una mañana preciosa para recordar que Dios es amor, que Dios nos sustenta y nos cuida. El tema de hoy es un tema que ha tocado mi corazón y me encantaría recomendarles, por favor, ayúdanos a expandir este mensaje de esperanza, este mensaje de confianza, este mensaje que le bendecirá a sus líderes, a sus pastores, su propia vida, a sus hijos, su familia. Y quiero hablar en esta mañana acerca de la crisis de fe en general, pero en particular en los líderes y en los pastores. A veces nosotros pensamos que los pastores no tienen crisis de fe, que los pastores y los líderes están sobre el bien y el mal. E ignorar esa condición humana, esa fragilidad humana respecto a lo que somos como personas, a nuestra fe, es como querer tapar el sol con una mano. Es pensar que nosotros ya recibimos la fe y Dios nos tocó y ahí estamos navegando en la presencia gloriosa de Dios. Y sí que es bueno y es anhelable poder vivir esa experiencia con Dios, pero quiero hablarles de varios hombres de la Biblia que vivieron crisis de fe y quisiera hacer énfasis en alguien en particular y me gustaría invitarle que no se desconecte. Posiblemente este sea su caso, y donde quiera que esté, Dios quiere bendecirte, Dios te quiere tocar a la puerta. Un día Dios le dice a Pedro, se queda mirándolo con pena y le dice, el diablo te pidió para sacudirte, para zarandearte como el trigo. Pero sabe una cosa, Pedro, yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Porque la fe es lo único que nos sostiene en medio de las crisis de la vida. Es la fe. El enemigo sabe que lo que a ti te ha sostenido durante todos estos años es la fe. Cuando se pierde la fe, se ha perdido todo, porque la fe es lo que te acerca a Dios. La fe es la que te proporciona la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nuestra fe debe ser lo más delicado, lo más importante que nosotros debemos conservar y cuidar. Y siempre me ha llamado la atención el pasaje sobre los mensajeros que Juan el Bautista envió desde la cárcel a Jesús para preguntarle si él era el Mesías o si había que esperar a otro. Ven acá. Estamos hablando de Juan el Bautista, el que un día dijo, yo no soy el Señor, yo soy el heraldo del Señor, claro, el que prepara el camino del Señor. El mismo que un día, observando a Jesús venir hacia él, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero un día, en medio de una aflicción dolorosa, allí encerrado, allí en la cárcel, llamó a 2 de sus discípulos y le dijo, ve a Jesús y pregúntale si realmente él es el Mesías o tenemos que esperar a alguien más. ¿Cuántas veces usted como líder, cuántas veces usted como pastor se ha enfrentado a esa dolorosa crisis de fe? Y de repente usted piensa, estoy en el lugar correcto, estoy con los pastores correctos, estoy siguiendo al Señor de la forma correcta, y al igual que Juan se siente como encarcelado y quisiera preguntarle a Dios si de verdad Él está presente en tu crisis, si de verdad Él es el Mesías, el enviado de Dios. Y como digo, pero si este era el mismo hombre que había dicho hacía poco, este es el Cordero de Dios. El ministerio de Juan el Bautista estaba respaldado por su admirable estilo de vida y su poderoso mensaje que traspasaba el corazón de los más indiferentes. Era un hombre firme, era un hombre abnegado, era un hombre entregado, era un hombre de confianza, era un hombre que no se vendía ante cualquier corriente política del momento. Era un hombre conocido como los escénicos, apartado de todo tipo de invasión de la bulliciosidad de la metrópoli. Este hombre se mantenía distante, se mantenía en contacto directo con Dios, pero al igual que todos los seres humanos, cuando yo observo el relato de la duda de Juan el Bautista acerca de Jesús,
descubro algo interesante. Era tan vulnerable como lo podemos ser cualquiera de nosotros. Al igual que Elías, al igual que Pedro, al igual que el mismo rey Saúl, tan vulnerables, tan humanos, tan llenos de fe y a la vez tan desconfiados. Porque en un momento estamos adorando y levantando nuestras manos en el cielo y recibiendo una palabra de Dios, una profecía que usted siente que definitivo usted está ahí hombro a hombro con el Cristo de la gloria, y un día o 2 días o 3 días después usted entra en una crisis terrible de fe, se quiere arrodillar. Pero si hacía 3 días usted estaba hablando en lenguas y adorando al Señor, wow. Y de repente entra en una sequedad, en una soledad, en un estado desértico, que usted no tiene palabras para Dios. Leyendo este relato me doy cuenta simplemente que al igual que todos, los seres humanos somos vulnerables ante nuestra realidad. Sin duda, analizando el relato de Juan el Bautista, considero que su profunda fe pudo haber sido, valió la pena el esfuerzo realizado. Fíjese, fue un hombre aquí en la cárcel, ¿verdad? Exacto. Yo que me dediqué a predicar, dejé todo por ser la voz del desierto. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Aquí en la cárcel. Y si será él de verdad el Mesías. ¿Qué tal que yo me haya dejado coger preso o me haya hecho coger preso? Mira, y no sea. ¿Sirvió de algo esta dedicada consagración a Dios, o quizá fue un tiempo y una vida perdida en detrimento, una vida desperdiciada? No son pocos los pastores y los líderes que he tenido la oportunidad de escuchar en un estado de depresión, en un estado de sequedad, en un estado de crisis de fe, donde a veces se pregunta si valió la pena haber invertido tantos años en el ministerio. Wow. Y a veces observa que no está la gente que ama, que incluso a veces hasta sus hijos y la gente se alejó de ellos porque él en determinado momento dedicó parte de su vida al ministerio, dedicó parte de su vida al Señor. Y yo considero que este mensaje en este momento, por estas ondas radiales, está tocando el corazón de muchas personas que, al igual que los 2 caminantes de Maús, cuando Jesús había muerto pero había resucitado, están caminando con Jesús y le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó? Mira, en medio de la crisis de fe, la visita de Cristo puede ser como un forastero. Incluso caminando contigo, a veces sentimos que Cristo murió y que no resucitó. Y entramos en esa duda, en esa crisis. Y ahí está Juan el Bautista preguntando: ¿sirvió de algo arriesgar tanto mi vida, mi futuro, por este Mesías tan humano, tan sencillo? Porque todo el pueblo esperaba un heraldo, todo el pueblo esperaba un guerrero. ¿Será que verdad tiene razón el pueblo cuando dice que este no puede ser el Cristo, porque el Cristo tiene que ser un guerrero que montado en un corcel blanco, y este simplemente vino y se montó en un pequeño pollino? Y entran tantas inquietudes en nuestra mente, entran tantas dudas en nuestra mente. Lo que más me asombra, mis amados, ¿saben qué? Lo que más me asombra es la respuesta categórica de Jesús a los mensajeros de Juan. Él no se detuvo a decir: ven acá y yo soy el Cristo. No, él simplemente en esa misma hora, dice la Biblia, y les invito a los que lo quieran apuntar, Mateo capítulo 11, el versículo 1 al 19, dice que Jesús en ese mismo momento empezó a curar enfermos, empezó a liberar a las personas de los malos espíritus, empezó a darle vista a los ciegos, empezó a levantar muertos. Y entonces, cuando hizo todo esto, se dirigió a los que le preguntaban y les dijo: ve a donde Juan y dile lo que han visto. Cuéntale lo que han visto. Dile que los ciegos recibieron vista. Dile que los cojos están andando. Dile que los leprosos quedaron libres. Dile que los muertos han resucitado. Dile que a los pobres les es anunciado el evangelio de la paz. Y bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. Esa fue la respuesta categórica de Jesús. Cualquiera de nosotros se sentiría molesto. ¿Cómo va a dudar de este llamado? ¿Cómo va a dudar del ministerio? Porque a veces los líderes se acercan a nosotros como pastores, incluso dudando de nuestro llamado, dudando de nuestro ministerio, y de repente nosotros sentimos que es algo personal. Sí. No, mis amados, todo el que está escuchando, yo quiero que sepa una cosa: la crisis de fe es una estrategia del diablo para apartarte del bien. La crisis de fe es un dardo del maligno que quiere destruir tu vida, tu ministerio. Pastor que me está escuchando y que de repente está recibiendo este dardo de fuego del maligno que te está dañando, drenando, agotando, lastimando y lacerando tu confianza en el Señor, esa fe
yo quiero que sepa una cosa, hay alguien que guerrea por ti. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Es hora de doblar tu rodilla y decir, yo no puedo permitir que el enemigo drene mi fe, que el enemigo dañe y me aparte del Señor. Necesitamos recogernos una vez más. Muchas veces el cansancio, muchas veces las decepciones, la ingratitud, el quebrantamiento de nuestra salud física y psicológica mina nuestros principios espirituales. Porque nosotros sentimos que nos han defraudado y caemos incluso en conflictos familiares. Todo esto propicia estos estados de ánimo, creando pequeñas o grandes crisis espirituales que incluso atentan contra nuestra fe. Quiera Dios que Jesús, como dice la Biblia, interceda por nosotros para que nuestra fe no falte, porque qué triste es escuchar a un predicador sin fe. Wow, qué triste es escuchar a un pastor en un altar hablando simplemente de teorías muertas. Porque la teoría es poco provechosa si el espíritu del que creó la palabra no está en nosotros. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Moisés que dividió el mar? ¿Dónde está el Dios de las sanidades? ¿Dónde está el Dios que dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Dónde está? Porque nosotros hemos permitido que el enemigo mine nuestro verdadero ministerio, que es un ministerio basado en la fe, en el poder que transforma, en esa alabanza que redime, que como decían los compañeros de Maús, no ardía nuestro corazón al escuchar esta poderosa palabra, porque iba acompañada de la saeta poderosa que es la fe, que transforma el corazón humano, que redime la mente que se debilita en medio de las diversas crisis de la vida. Usted y yo pasamos por situaciones difíciles y no se nos haga algo extraño. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El enemigo querrá minar tu fe, el enemigo querrá destruir tu ministerio, pero una cosa es hermosa: esperar en el Señor, confiar en el Señor. Dice el salmista, hubiese yo desmayado. Si no creyere que veré al Señor en la tierra de los vivientes. En la tierra de los vivientes. Si no hubiese creído que yo mismo con estos mismos ojos vería al Señor en la tierra de los vivientes. Job, el verdadero Job, aquel que sufrió las aflicciones allí en medio de esa crisis indescriptible porque no tiene aparentemente sentido, finalmente dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Una demostración de que no importa la crisis, que tu fe no se pierda. Que tu fe no se pierda. Existen estudios acerca de las causas por las que los pastores abandonan el ministerio, y una de ellas es que han perdido la fe. Wow. Es que ya no tienen fe. Y entonces sus mensajes son como aquella preparación de alimentos secos, áridos. Wow. Y su expresión es desértica. Y su abrazo es insípido, y su mano amiga ya no está acompañada de efecto tonificante de Espíritu de Dios, y caemos en esas crisis y en esos desiertos. No importa la crisis en que te encuentres, hoy el Señor trae noticia para ti. Traigo noticia de parte de Dios para ti, al igual que Jesús le dijo a los mensajeros de Juan, dile a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, el evangelio es predicado, y bienaventurado aquel que no se escandalice de mí, dice el Señor. Las dudas también tienen su origen en las frustraciones de las falsas expectativas que nosotros nos hacemos del ministerio o que nos han vendido. A veces nosotros pensábamos que el ministerio era trajecitos nuevos y zapatos brillantes, pero resulta que era mucho más. Lo hemos dicho en otras ocasiones, es ir directamente al campo minado del enemigo a rescatar las ovejas del Padre. Y para eso se necesita un espíritu de fe. Por eso cuida tu fe como el más grande tesoro. Y la fe se sostiene, escucha esto, que tiene que golpear tu corazón en esta mañana. La fe se obtiene no en los libros de motivación, no en los grandes exégesis teológicas. La fe se obtiene en la palabra secreta con el Señor. Allí en el altar, allí de rodillas, vea la palabra, porque la fe viene por el oír esa palabra. No descuide la palabra, no cambies la palabra por el internet o por el libro de motivación. No. Vea la palabra, porque más poderosa que la palabra no encontrará en ningún otro escrito. Vea la palabra y con la ayuda del Señor erradica cuanto antes esa duda bloqueante, ese asesino invisible de tu fe, porque atenta contra tu ministerio. De lo contrario, acabaremos con nosotros y el enemigo terminará minando ese espacio tan importante que es tu vida espiritual. Qué rico es escuchar un mensaje que te haga reír.
Qué rico es escuchar un mensaje que te haga aplaudir, pero qué bueno es ese mensaje que impacta tu fe, que te levanta, que te sacude, que te dice cree solamente, cree solamente. No es que tiemble ni salte, es que puedas creer y levantarte como la mujer samaritana, es que puedas levantarte como la mujer del flujo de sangre y decir, si yo tan solo tocara ese manto, eso es fe. Como cuando Jesús tenía que hacer un alto en el camino y decir, yo nunca había visto tanta fe por tu fe, porque es que la fe mueve el corazón de Dios, la fe mueve la mano de Dios, la fe cambia las cosas, la fe mueve montaña, la fe transforma las vidas. Pastores, amados compañeros de ministerio, amemos y busquemos la fe, naveguemos en la palabra, porque allí se encuentra un manantial de fe que hará que tu predicación, que hará que tu ministerio, que hará que tu vida brille y de una u otra forma proyecte un estilo diferente. No es lo bien que hables, no es lo bonito que hables, es cómo va acompañada esa palabra, que es como una espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos. Esa palabra de fe, con la ayuda de Dios erradiquemos entonces eso que bloquea nuestra confianza en el Señor. Debemos estar apercibidos de los dardos del maligno respecto a las dudas que asaltan nuestra fe. Escucha esto. Que los pájaros pasen por encima de tu cabeza, eso es normal. Pero que le hagan nido en tu cabeza, eso no es normal. Igual que las dudas pasen por tu mente, eso puede ser normal. Pero no las anide, no las alimente, repréndelas. No le des lugar al diablo, no le des lugar a la duda. ¿Será que yo no fui llamado para esto? ¿Será que porque yo no tengo una iglesia grande? Olvídate de iglesia grande o iglesia pequeña. Obedece tu llamado, cumple tu llamado, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio y vive la palabra. Y sea multitudes o sean pocas cantidades de personas, sepa que 2 o 3 personas que lleve hasta la misma presencia del Señor, entonces con el mismo ímpetu el Señor, el príncipe de los pastores, te dirá, venid bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque no es la cantidad de personas, es el ministerio para el cual Dios te llamó. Oye, eso trae un descanso tan tremendo, ¿verdad? Porque vivimos como en una constante y sobre todo también ahora el ministerio televisivo o aquel que está haciendo esto dice, wow, pues yo no, parece que el mío no es exitoso. Sí. Nos trae descanso saber que estamos haciendo lo que el príncipe de los pastores nos llamó a hacer. Correcto. De él recibiremos la corona. Correcto. Empiezo entonces a darle un cierre. Quisiéramos hablar muchas cosas y llegar a tu corazón y encender esa llama y que todos los pastores quedáramos. También está la tontería de pensar, ¿quién es este que viene a hablar? No importa quién hable, no importa que sea un niño, un viejo, una mujer, no importa quién hable. Lo importante es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana, sin importar el mensajero. Ubícate en el mensaje y dile, Señor, gracias por esta palabra refrescante. No es una mala idea hablar con alguien que nos resulte confiable y nos inspire confianza acerca de nuestras dudas y temores personales. Sométete a un buen criterio de sabiduría. Sométete a una buena consejería. Te propongo declares conmigo esta palabra en esta mañana, esta palabra de fe a viva voz. Juntos, unidos, declaremos como un solo pueblo. Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Los cielos cuentan la gloria de Jehová. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que estás conmigo como poderoso gigante. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque se pudra esta mi carne, en esta misma carne yo he de ver a Dios. Que lo pierda todo menos mi fe, mi confianza, que es la garantía segura de que un día estaré cara a cara con el Rey de Reyes, con el Príncipe de Gloria, y entonces entraremos en su bendita gracia. Hoy y siempre es este mensaje para ti. Esta mañana te he escuchado una palabra extraordinaria cuando nos asalta en el Ministerio de la Crisis de Fe. Este segmento para líderes, para pastores, mujeres que nos están escuchando. Escuchar al doctor Johnny Pinzón cada mañana compartirnos los martes alternos este segmento para ti, doctor. Pero si la gente quisiera visitarnos en la iglesia, en el centro de consejería o las invitaciones para talleres y seminarios, ¿a dónde lo hace? Tenemos este sábado, y esto es importantísimo, este sábado con los pastores Roy y Norma Pantoja y este servidor, estaremos dando un seminario para pastores que se titula Salvemos el Corazón Pastoral. La experiencia, es la experiencia. Este sábado 6 de octubre en la iglesia Casa del Padre,
Estamos ahí por Facebook, nos puede buscar, identificar este gran evento que bendecirá la vida. Y nos puede encontrar al 787-532-3549. 787-532-3549. Llámenos, queremos atenderle. Eso es, y usted quédese con nosotros aquí en esta próxima hora, más música, más bendición. Llega por ahí ya mismito el negrito gufiao. Quédese con nosotros, ya regresamos.